tal amigos? Mi nombre es Raúl Ventura, soy titular del programa Micrófono Abierto que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en la sintonía WPJX 1500 AM en el norte de Illinois y sur de Wisconsin o vía internet www.radiolatina5.net. Quiero aprovechar este espacio para hacer una radiografía de todo el contexto de estas contiendas primarias que se están llevando a cabo en los Estados Unidos de América, y a pesar de que muchos analistas políticos pronosticaban que la fecha del pasado 26 de abril se definían las nominaciones, pues parece que su pronóstico fue erróneo. Tan erróneo como la interpretación de este sistema electoral estadounidense. Y bueno, es que el pasado 26 de abril, repito, se midieron fuerzas en los estados de Delaware, Connecticut, Rhode Island, Maryland y Pensilvania, porque pareciera que hasta en los propios medios de comunicación existe confusión para interpretar estas elecciones primarias. El proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos está gobernado por la Constitución. Sin embargo, este no es el caso con las elecciones primarias. Ellas son controladas por los mismos partidos políticos. De hecho, hasta la década de 1820, los miembros del Congreso elegían al nominado presidencial de cada partido. Este sistema elitista empezó a cambiar con la llegada de las convenciones nacionales, aunque los delegados, aún así, eran electos por medio de procesos de convenciones estatales y locales, los cuales eran controlados por los propios partidos. No fue sino hasta mediados de los años de 1900 que aquellos partidos adoptaron las elecciones primarias como parte del proceso para decidir quiénes iban a ser los candidatos presidenciales. Pero para asegurarse de que los votantes en sí no tuvieran ese poder, en 1982 el Partido Demócrata adoptó lo que se conoce como los superdelegados, quienes hoy controlan el 15% del proceso final hacia la nominación. El Partido Republicano también tiene superdelegados, pero ellos tienen mucho menos poder. Los superdelegados del Partido Republicano solo representan alrededor del 7% del voto para decidir la nominación, y según las reglas de la Convención Republicana, los superdelegados deben votar de acuerdo con los resultados de las primarias en su estado. A pesar de esta compleja interpretación de esta nueva figura, los famosos superdelegados, déjeme agregarle algo más a este complejo sistema de elecciones primarias. Existen 4 tipos de elecciones primarias: abiertas, cerradas, semicerradas y del tipo Tap 2. Las 3 primeras corresponden al sistema partidista, mientras que la cuarta es calificada como no partidista. En las partidistas, los precandidatos de cada uno de los bloques compiten para ser nominados por dicho partido político. En las abiertas, cualquiera puede votar sin importar la afiliación del votante. En las cerradas, en cambio, solo están habilitados a sufragar aquellos que estén registrados en uno de los partidos políticos. En la semicerrada, los votantes registrados en un partido pueden votar en la elección de ese espacio político, mientras que los no afiliados pueden elegir entre los candidatos de cualquiera de los bloques sin necesidad de registrarse en alguno de ellos. En el tipo Tap 2, todos los habitantes de ese estado, estén o no afiliados a un espacio, podrán participar en la elección. A diferencia de las anteriores, los 2 candidatos más votados van en una segunda ronda de votación. Los caucus, por su parte, son reuniones o asambleas partidistas en las que se decide a qué candidato apoyarán los delegados de ambos espacios. Ahí los ciudadanos debaten durante horas y luego emiten un voto en un papel o mano alzada, depende de cada estado. Luego se hace un recuento final de los sufragios y el aspirante con más votos es elegido como el candidato por el estado. En estas elecciones primarias del 2016 debo resaltar que algunos caucus que se celebraron fue el de Iowa, Nevada, Idaho, Alaska, Washington, Hawái, Kansas, Luisiana, Kentucky, Maine y Nebraska. Permítanme abrir una ventana de interpretación de cómo y de qué manera fluyen las elecciones primarias en Estados Unidos, que no es otra cosa que un proceso indirecto, donde al final del día pareciera que el que menos elige a su candidato es el propio votante. Vamos a partir por interpretar este sistema electoral tan complejo como lo es el estadounidense. Tomaremos como referencia la elección pasada del 26 de abril de este 2016 en los estados de Delaware, Connecticut, Rhode Island, Maryland y Pensilvania. Y para ello, pues ¿cuáles fueron las primeras planas que arrojó este evento electoral 24 horas después? El aspirante republicano se dirige al establishment de Washington para reforzar sus credenciales como presidenciable. Donald Trump consolida su base en los estados más progresistas. Donald Trump y Hillary Clinton suman victorias y ya miran a las presidenciables. Hillary Clinton se impone en 4 estados, Bernie Sanders en 1. Donald Trump, el triunfador de la noche electoral republicana. ¿Cómo va hasta este momento las sumatorias en cada uno de estos precandidatos? Partamos por las filas demócratas. Hasta el día de hoy Hillary Clinton lleva acumulado 2.168 delegados. De ellos,
502 superdelegados. 1401 para Bernie Sanders. Tan solo 42 delegados han endosado su precandidatura. Hillary Clinton requiere hasta este momento 215 delegados para convertirse en la candidata nominada por el Partido Demócrata. No así para Bernie Sanders, que requiere 982 delegados. En las filas republicanas, Donald Trump ha acumulado hasta el día de hoy 991 delegados. Requiere 1237 para convertirse en nominado oficial. 568 para Ted Cruz y 154 para John Kasich. Donald Trump requiere 246 delegados para asumir la nominación republicana, mientras que para Ted Cruz o John Kasich es imposible alcanzar la nominación a través de estas elecciones restantes. Requieren, repito, 1237 delegados. Para que un aspirante demócrata logre la nominación del partido para esta contienda del 2016, requiere un mínimo de 2.383 delegados de los 4.765 disponibles. Lo interesante de ello es que de esos 4.765 delegados, 712 son denominados superdelegados, es decir, aquellos políticos representativos del Partido Demócrata. Lo más complicado de la interpretación del mismo, para que todos ustedes, amigos que nos siguen en las redes sociales o nos sintonizan en Radio Latina, es que estos superdelegados representan hoy en día el 15% de la totalidad de los delegados disponibles, lo cual significa que al aspirante que favorezca tendrá garantizado casi un 30% de los delegados requeridos. ¿Qué significa esto? Si no existiera este candado en el Partido Demócrata, sí, el candado llamado superdelegados, estos serían los resultados hasta este momento. Hillary Clinton tendría 1.666 delegados frente a un Bernie Sanders con 1.359. Creo que esto sería más competitivo, ¿no lo creen? Ahora, si analizamos un poquito más a detalle, y de acuerdo a las proporciones de los superdelegados que han endosado a cada uno de estos precandidatos, bueno, pues entonces asumiríamos que Hillary Clinton la han favorecido el 92.25% y el resto, tan solo 7.75%, favorecen a Bernie Sanders. En pocas palabras, los superdelegados del Partido Demócrata existen tan solo para preservar el poder y la influencia de este líder de este Partido Demócrata. Y muchos se preguntan, ¿es esto democrático? El análisis de los superdelegados y el candado persistente que existe en este partido, sin duda se generó después de las primarias en New Hampshire. Bernie Sanders ganó con el 60% del voto, por lo tanto, a 15 de los delegados asignados del estado. Hillary Clinton ganó solo 9 delegados en New Hampshire. No obstante, Bernie Sanders y Hillary Clinton estaban empatados respecto a los delegados de New Hampshire, debido a que 6 de los 8 superdelegados de este estado respaldaron a Hillary Clinton. Vamos a observar cómo fue la contienda el pasado 9 de febrero del año 2016 en New Hampshire. Bernie Sanders, con el 60.4%, equivalente a 151.584 votos, obtiene 15 delegados. Hillary Clinton, con el 38% y 95.252 votos, obtiene la misma cantidad de delegados. Ilógico, pero real. Ahora haremos una comparación a todos los que vivimos en el estado de Illinois. Por ejemplo, veamos estas sumatorias. En el bando demócrata, Hillary Clinton, con el 50.5%, gana en el estado de Illinois. En votos, 1.017.006 votos, y le adjudican 102 delegados. A Bernie Sanders, con el 48.7%, tan solo adjudica 78. Esto nos da una sumatoria de 180 delegados, pero el estado de Illinois aporta tan solo 156 delegados. Quiere decir que la diferencia de 24 son los famosos superdelegados. No así en el bando republicano.
si hacemos la sumatoria de Donald Trump, Ted Cruz, John Kasich, nos da 69 delegados. Bueno, pues el estado de Illinois para el Partido Republicano tan solo adjudica 69 delegados. En el año de 1982 el Partido Demócrata adoptó a los superdelegados que hoy controlan, repito, el 15% del proceso de nominación. Los superdelegados existen para preservar el poder y la influencia de este líder de este partido político. ¿Cómo se avecina las siguientes elecciones para estos precandidatos? Vamos a observar a detalle este contexto. Los estados restantes en estas contiendas primarias en las filas demócratas son Indiana, West Virginia, Kentucky, Oregon, North Dakota, California, Montana, New Jersey, Nuevo México, South Dakota y Washington. Si a Hillary Clinton ya nada más le restan unos cuantos delegados para alcanzar la nominación, quiere decir que ella fácilmente, si es que ganase los primeros 4 estados, se convertiría en la candidata nominada por el Partido Demócrata. Si observamos el acumulativo de Bernie Sanders, bueno, pues nos daría un total de 2.343 insuficientes en caso de que llegase a ganar todos los estados. Quiere decir que desde la lógica más real, Bernie Sanders es imposible que se convierta en el nominado de este partido político, porque tendría que acumular 2.383 y la cantidad de 2.343 sería sin duda que ganase todos los delegados de las contiendas restantes. En las filas republicanas, ¿qué pasa en las filas republicanas? Vamos a observar esto a detalle. Donald Trump, que es quien se acerca más a la nominación, bueno, podríamos decir que tendría que ganar Indiana, Nebraska, West Virginia, Oregon, Washington y la mayoría en California para así convertirse en el candidato nominado por este partido. Con ese mismo escenario, si es que ganasen las contiendas restantes, tanto Ted Cruz como John Kasich, sería imposible que ellos llegaran a acumular los votos requeridos para convertirse en el candidato oficial de este partido, que requieren, por cierto, 1.237 delegados para la meta a ser nominado por este partido político. Esto es una pequeña breve explicación del valor de esta nueva figura que, si no analizamos a detalle, pasaría desapercibida, pero que sin embargo hoy en esta elección y sobre todo en el Partido Demócrata representa el 15% del total de los delegados, y si la mayoría de ellos se inclinan a un aspirante, le están otorgando casi el 30% necesario para alcanzar la nominación. Y la pregunta queda en el aire: ¿es esto democrático? Continúa sintonizándonos en Radio Latina 5.0 en la sintonía 1500 AM o vía internet www.radiolatina5.net a partir de las 5 de la tarde hasta las 7. Mi nombre es Raúl Ventura. Estamos en comunicación con ustedes.